ejemplo, ¿verdad? Nacatamal es nicaragüense, ¿eh? Con su tocino, su papa, ¿verdad? Y su costillita de puerco y arrocito. ¡Pum! Me lo como, termino, me levanto y me voy. Voy de volada. Ni le digo vaya. ¿Cómo se va a sentir ella? Mal, va a decir el hermano Tony, no le gustó este nacatamal, ¿verdad? Así se siente Cristo cuando nosotros comemos el cuerpo de Jesús. Y somos los primeros que buscamos a salir, ¿se han fijado? Somos los primeros, en vez de quedarte un ratito sentado. Me parece que entre cada misa, ¿cuánto hay de diferencia? Cada misa, ¿cuánto? Media hora. ¿Por qué no quedarnos 10 minutos? Gracias, papá. Tuvo sabrosa la comida. Gracias por cocinarme. Gracias por darme de comer tu cuerpo. Gracias por darme de beber tu sangre. No hay ninguna prisa, porque hemos almorzado y hemos comido nada más ni nada menos que con el Maestro. A mí me gusta San Juan 21, cuando la primera vez que se le aparece a los apóstoles Jesús, ¿verdad? Y dice que está a la orilla del lago. Me gusta eso allí, está a la orilla del lago. Y dice que le dijo el discípulo amado se asustaron, dice el texto bíblico, los discípulos, y que le dijo el discípulo amado a Pedro, Pedro es el Maestro. Y Pedro dice que así, sin ropa, dice, se avienta al agua y que sale para allá, a la orilla. Y cuando sale a la orilla, Jesús dice que tenía en el fogón 3 pescados, ¿verdad? Y que le dijo, tráiganse otros más y vénganse a comer porque ya les tengo preparado el desayuno. Qué hermoso, ¿verdad? Así nos prepara Papá Dios en cada misa, en cada Eucaristía, nos prepara su cuerpo y su sangre de Jesús. ¿Sí entendimos esto? De hoy en adelante, la Eucaristía tiene poder, se los dice en el Pentecostal, pero aprendamos a comerla, porque eso es muy importante. Yo estaba en la parroquia San Francisco de Asís el martes, y yo les decía, los quiero felicitar a ustedes porque están sentados escuchando palabra de Dios. Los discípulos de Jesús no fueron a predicar luego. Quiero que sepan que alguna palabra se les quedó, estoy seguro. Dice Isaías 54:11 que la palabra de Dios nunca regresa vacía, ¿verdad? Jamás, siempre germina, algo que le haya quedado. Y yo quiero que ustedes, yo les decía allá a los hermanos, que los líderes hay veces tienen culpa, yo mismo igual, los sacerdotes igual, porque hacemos pampa para invitar, viene misa de sanación, viene un cantante, hacemos pampa, ¿verdad? Y viene un conferencista, un predicador y casi no hacemos pampa. Yo soy líder de un ministerio, casi no hacemos ruido. Segunda de Pedro 3:18 dice que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo vamos a crecer? Cuando hacemos mucho ruido para las misas de sanación, que viene el Padre Julano con el don de esto, estamos enseñando al pueblo a un Dios milagroso nomás, a un Dios que lo busquemos nomás por los milagros. Al pueblo se le debe enseñar que a Dios se le debe de alabar, se le debe de adorar, glorificar por lo que Dios es, no por lo que te hace. ¿Entendemos eso? Por lo que Dios es, no por lo que te hace. Porque si lo andas alabando y bendiciendo por lo que te hace, vas a tronar como huevo bueno. Porque va a llegar un día que el milagro que le estás pidiendo, el favor que te estás pidiendo, no te lo va a dar al tiempo tuyo, sino al tiempo de Él, y te vas a desesperar. Entonces nosotros como líderes, yo los quiero felicitar que están aquí desde ayer, que les quede bien bajado de aquí a aquí, que todas las misas son misas de sanación. ¿Sí sabían? Todas las misas. No hay ninguna misa de sanación mejor que otra. Que haya un padre que pasee el Santísimo mejor que otro, eso sí, ¿verdad? Allá en Portland, el padre Jorge, lo amo mucho, y ojalá yo lo pueda tener un día en el ministerio. En septiembre yo tengo un evento por allá, tengo ganas de llevar a mi amigo Raúl, ya le dije a Hugo, porque también yo hago eventos allá en Los Ángeles. Nunca había visto un padre tan loco con el Santísimo en la mano, hasta me mareó, porque yo estaba haciendo la oración, siempre me usan así, ¿verdad? Yo haciendo la oración y él pasando el Santísimo, se corría para allá, pero corriendo, y la gente aplaudiendo. Pero ese mismo custodia que el padre Jorge pasaba, es el mismo custodia que puede pasar el padre de aquí de ustedes. Es el mismo Cristo que puede pasar quien más, no conozco más de padre. Y esa misma hostia que el padre Jorge de allá, es la misma hostia que nos comemos aquí, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Entendimos ese rollo? Pero todo tiene que ser de aquí a aquí. ¿Por qué está confundido el pueblo? Por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Hay que aceptar nuestra responsabilidad. Porque si nosotros le enseñáramos Biblia al pueblo, estos estudios son hermosos, créanlo. ¿Cómo creen que yo crecí en el conocimiento de la Biblia? Yo le explicaba a los hermanos, en Mountain View yo di los evangelios, el orden de cómo están escritos los evangelios. Ejemplo, Mateo comienza desde el 1 hasta el 28
cómo empieza Mateo. No lo anoten porque es mucho, van a tronar, ¿okay? Pero se me puede dar ejemplos. ¿Cómo doy estos estudios yo? Ejemplo, el orden de San Mateo. ¿Cómo empieza? Capítulo 1, la cronología de Jesús, desde Abraham hasta David, ¿verdad? El capítulo 2, la visitación de los sabios. El capítulo 3, el bautismo de Jesús. El capítulo 4, las tentaciones de Jesús. El capítulo 5, las bienaventuranzas, ¿verdad? El capítulo 6, Jesús enseña a orar a los discípulos. Y es Padre nuestro que estás en el cielo. La oración perfecta, ¿verdad? Capítulo 7, no juzgar. Y está otro texto ahí hermoso, la casa edificada sobre la roca. Capítulo 8, la sanación de la suegra de Pedro. Es un capítulo que no queremos mucho nosotros, ¿verdad? Porque no queremos que Dios nos sane a la suegra, ¿verdad? Capítulo 9, el llamamiento de Jesús a Mateo o Leví, ¿verdad? Capítulo 10, Jesús envía a los discípulos. Capítulo 11, un texto bíblico muy hermoso que lo meditamos todo. Como cuando decía mi hermano, ¿cómo llegamos cansados? ¿Qué dice? Vengan a mí todos los que están cansados. Mateo 11, 28. Capítulo 12, el árbol se conoce por su fruto. Capítulo 13, el inicio de las parábolas. Y tenemos, por ejemplo, la parábola del sembrador. Hermosa parábola que tenemos ahí, ¿verdad? Capítulo 14, la multiplicación de los panes. La primera multiplicación. Capítulo 15, la segunda multiplicación. Capítulo 16, los fariseos y los judíos pedían una señal a Jesús y les dice, les voy a dar la señal de Jonás. O la reafirmación de Pedro, ¿verdad? 16, que le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios verdadero. Y le dice Jesús, Pedro, esto no te lo ha dicho la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre de ti edificaré mi iglesia. Capítulo 17, la transfiguración de Jesús. Capítulo 18 es la parábola de la oveja perdida. ¿Cuánto lo hemos leído? Muchísimo. Capítulo 19, la parábola del joven rico, ¿verdad? Que se va triste cuando habla con Jesús. El capítulo 20, Jesús anuncia por tercera vez su muerte. El capítulo 21, Jesús entra triunfante a Jerusalén. El 22, la parábola del banquete de las bodas, ¿verdad? El 23, Jesús llora por Jerusalén. El 24, Jesús dice el regreso del Hijo del Hombre. El 25, la parábola de las 10 jóvenes, que eran 5 previstas y 5 desprevistas, ¿verdad? El 26, la última cena, la institución de la Eucaristía, ¿verdad? El capítulo 7, a Jesús lo arrestan y es muerto Jesús, ¿verdad? El 28, la resurrección de Jesús y el mandato que Jesús nos da en el último versículo, vayan, bauticen en mi nombre y hagan discípulos. ¿Cómo se aprende esto? En estos talleres. En estos talleres se aprende. Estos talleres yo los doy por una semana. Y cuando los estamos dando, por lo menos 3 días, les dejo tarea. Primero el Evangelio de Mateo, segundo el Evangelio de Marcos, tercero el Evangelio de Lucas y de San Juan. Y no nos vamos hasta que nos aprendamos el orden de cómo está escrito. Porque después andamos hablando lo que escuchamos, no lo que sabemos. ¿Sí entendimos esto? Y yo no soy anormal, ¿verdad? Yo soy más burro que ustedes. Y si yo me lo aprendí, y si yo me lo sé, ustedes también pueden aprendérselo. Y esas son las felicitaciones que yo les hago. Porque desde ayer varios de ustedes están aquí sentados. Y yo sé que esta enseñanza de hoy, unir las familias por el poder de la Santa Eucaristía, algo aprendido. Y lo más importante fue empezar hoy a saber comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Y cuando tu gente, tu familia esté desunida, ponte en ayuno 3 días y ofrece la Eucaristía por 3 días. No por ti, por tu familia, por tu suegra, por tu suegro. Usemos el poder de la sangre y de la Eucaristía para unir nuestras familias. Que la familia es la imagen de Dios. Amén. Dios me los bendiga y la Virgen me los bendiga.